críticos. ¿Ah, está grabando? Sí. Bueno, que han sacado a los críticos, estoy buscando el listado ya te hablo. De varios errores y lugares comunes que se repetían infinitamente, sobre todo las obras de los escritores de la vanguardia, a partir de ese trabajo también minucioso del detalle, la referencia y el cotejo de los archivos. Bueno, yo no, después busco la larga lista de ediciones de libros que tiene Carlos García, que todos conocemos. El año pasado sacó en Neuquén, la editorial de nuestra universidad, un libro sobre las cartas de Guillermo de Torres, el cuñado de Borges, que al principio le íbamos a poner cuñado, después decidimos no ponerle, ¿no? Era como un historiador crítico cuñado, le íbamos a poner, ¿no, Carlos? Y después cuñado nos pareció demasiado, ¿no? Lo sacamos. Pero estamos preparando ahora otro texto, otro libro, sobre unos textos de Enrique González Piñón, o sea, de los hermanos Piñón, tal vez el menos conocido de género, ¿no? Así que bueno, yo te dejo hablar tranquilo hasta que aproveches bien. Hola, ¿se escucha? ¿Te escuchas? Bueno, buenas tardes o buenas noches. Aquí desde donde hablo son las 11 de la noche. Antes que nada quería agradecer a Mónica y a Mariela por darme esta oportunidad de presentar aquí mi trabajo. También a Milena Brachale por el apoyo técnico y, en fin, a toda la Universidad de Mar del Plata, de la que guardo un grato recuerdo desde que estuve allí en el 2019. El título de mi conferencia es también el de mi libro sobre el tema que está por aparecer en Alción Editora de Córdoba. Mejor dicho, ya salió de la imprenta, pero no llegó aún a las librerías. Comenzará a hacerlo precisamente en esta semana. Tomo de allí los datos que apuntalan lo que voy a conversar con ustedes. Allí despliego las pruebas, explicito los indicios que me llevan a emitir hipótesis. Voy a hacer una especie de biografía sintética del libro de Borges, Fervor de Buenos Aires, de la primera edición. Hablar sobre esa obra juvenil da ocasión para hacer algunos comentarios de carácter básico, de utilidad para todas aquellas personas que deseen trabajar sobre la vida y la obra de Borges, y quizás también sobre la obra de cualquier otro autor. Como presumo que hay muchos estudiantes entre quienes asisten a este evento, seré aquí y allá algo didáctico, entre comillas, en vez de hacer crítica literaria, que por lo demás no es mi fuerte. Quien conoce mis libros sabe que yo me ajusto más a datos que a interpretaciones. En julio de este año se cumplió el primer centenario de la aparición de la edición original de Fervor de Buenos Aires, pero casi nadie la conoce. La mayoría de las personas que han leído un libro con ese título solo conocen alguna de las versiones posteriores, en general la de las obras completas de 1974, o aún la última corregida por Borges de 1979. Y es una pena, porque todas ellas son, a mi entender, muy inferiores a la primera. Pero dejando de lado mis gustos, lo importante es que esas ediciones apenas tienen algo en común, porque Borges fue cambiando, eliminando y agregando poemas ya desde 1943 en adelante, es decir, a los 20 años de aparecida la primera edición. Según el estudioso Tommaso Scarano, que hizo la primera edición crítica de los poemarios que Borges publicó en los 20, solo el 24% de los versos originales de Fervor sobrevivió hasta la última edición, es decir, más de 3/4 de los versos fueron eliminados o modificados. Esto plantea interesantes cuestiones, en las que aquí no podemos tratar todas, pero algunas quizás sí. De anciano, Borges tendió a tratar temas similares a los que había tratado antes, pero de una manera distinta, a mi modo de ver, menos inteligente y menos elegante. Yo personalmente prefiero la obra de juventud y de madurez de Borges, digamos hasta 1960 más o menos. Y por lo demás, prefiero su prosa a su poesía, pero ese es mi gusto personal y cualquiera puede tener otro. Lo que no se debe hacer es confundir esas etapas al hablar de Borges y su obra. Un ejemplo,
He visto publicaciones relacionadas con fervor en las que se reproduce y comenta, por ejemplo, el poema Líneas que pude haber escrito y perdido hacia 1922. Y se pone como fuente Fervor de Buenos Aires 1923. Eso no se puede, no se debe hacer. Ese poema fue publicado por primera vez en 1966 e incluido por primera vez en la edición del 69 de Fervor. Por lo demás, no es verdad que Borges hubiese podido escribir en 1922 esas líneas que difieren radicalmente de su manera de pensar y de escribir en aquella época. Otro ejemplo, en un largo y en general buen trabajo, una reputada filóloga afirmó que la palabra guitarra no aparece en Fervor y que Borges la utiliza por primera vez en Luna de Enfrente. Pero no es así. La edición original de Fervor contenía un poema llamado Guitarra y el término figura otras veces en otros poemas del mismo libro. El error surgió porque la reputada filóloga, llamémosle así, no tuvo a la vista la edición original, aunque se ocupaba de la primera etapa de la obra de Borges, de su criollismo. Hay que sacar conclusiones de estos ejemplos. La que yo saco no es que una edición sea mejor o peor que otra, que la última sea mejor o peor que la primera. Mi conclusión es que son diferentes, son libros distintos que deben ser tratados como libros distintos. Es decir, cada vez que se estudia o se cita un trabajo de Borges, hay que mencionar la fecha de la versión con la que uno trabaja. No se puede estudiar la obra de juventud en base a la última edición de las obras completas, ni se puede estudiar la obra de madurez o de vejez en base a las primeras ediciones. Lo que digo en realidad es una perogrullada y parece sencillo, pero esa regla no siempre se aplica, en general con efectos alarmantemente falsos. Quien quiera seguir ese proceso de reescritura puede hacerlo, entre paréntesis, en base a la edición crítica, una nueva de Antonio Cajero, nueva en comparación con la de Escarano, del 2006. Se la encuentra fácilmente y de manera legal en Internet, en PDF, si se busca Estudio y Edición Crítica de Fervor de Buenos Aires. En lo que sigue no voy a analizar la poética de ninguna de esas ediciones, sino que me voy a concentrar en la historia de la publicación de la primera edición, porque es la menos conocida. Tras repasar los libros que Borges planeó antes de publicar Fervor, me ocupo un poco de su gestación, de la fecha de aparición, de la imprenta, del aspecto material del libro, del papel jugado por la revista Nosotros, de los métodos de difusión y propaganda aplicados por Borges, de la fecha de composición de algunos poemas datables y de la recepción por parte de la crítica tanto en Argentina como en España. Lo haré al hilo de las declaraciones que Borges mismo hizo al respecto en su autobiografía, que apareció originalmente en 1970 en inglés y en el 99 como libro en castellano. Y aquí surge un nuevo problema, porque puede mostrarse que todas, insisto, todas esas declaraciones son falsas, a conciencia o no. Mi consejo a quien se ocupe de la obra de cualquier autor es que jamás le crean a estos una sola palabra antes de haber verificado los datos en base a fuentes fidedignas e independientes, contrastando cuantas sean posibles para cerciorarse de lo correcto o al menos de lo incorrecto. Entre paréntesis, tampoco hay que creer lo que digan herederos, hijos, nietos. No tiene por qué ser más correcto que el resultado de una investigación seria. En este caso concreto podría mostrarse en detalle que la estructura y los errores de hecho que contiene la autobiografía no son ingenuos o no son obra del descuido o de la mala memoria, sino que obedecen a criterios elegidos a conciencia por Borges. No voy a hacer ese trabajo aquí, pero podría hacerse. En su autobiografía, Borges dice, por ejemplo, en España escribí 2 libros, quiere decir, antes de regresar a Buenos Aires en 1921. Esa se ha convertido en la versión canónica de la prehistoria de Fervor, que todo el mundo repite. Pero puede mostrarse que Borges planeó varios libros antes de publicar Fervor. ¿Cuántos exactamente es difícil de decidir porque depende de cómo se interpreten los testimonios subsistentes? Fueron al menos 4 y quizás 7, 4 en verso y 3 en prosa. 4 fueron planeados de manera bastante concreta. 2 se quedaron en meras intenciones. Me ocupo aquí por cuestiones de tiempo solo de algunos de esos, no de los 6 o 7 que hubo.
En la autobiografía, Borges dice que uno de los dos libros escritos en España se llamaba Los naipes del Taur, y agrega: eran ensayos políticos y literarios, escritos bajo la influencia de Pío Baroja. Como no encontré editor, destruí el manuscrito al llegar a Buenos Aires, entiéndase, en 1921. Pero tampoco esta información es correcta. Hasta ahora solo se ha encontrado un único texto relacionado expresamente con ese título. Se trata de Hacia la nada, publicado el 10 de marzo de 1920 en una pequeña revista de Sevilla llamada Gran Guiñol. El texto no figura ni en las obras completas, ni en los textos recobrados, ni en ninguna otra recopilación. El breve texto, que no es de los mejores de Borges, permite ver, sin embargo, que no es verdad que el libro Los naipes del Tauro hubiera contenido solamente ensayos políticos y literarios. Contenía también relatos y prosas poéticas, como era el caso de Hacia la nada. Al pie del texto se declara expresamente que pertenece a un incipiente volumen titulado Los naipes del Tauro. Esa información es útil en varios sentidos, tanto para corroborar la veracidad o corrección de los datos ofrecidos por Borges, como para emitir hipótesis acerca del eventual contenido que hubiese tenido ese primer libro planeado por él. Pero hay más. Continúa Borges en su autobiografía pasando al segundo libro, un poemario. El otro libro, dice, se titulaba Los Salmos Rojos o los Ritmos Rojos. Era una colección de poemas en verso libre, unos 20 en total, que elogiaban la Revolución Rusa, la hermandad del hombre y el pacifismo. 3 o 4 llegaron a aparecer en revistas: Épica bolchevique, Trinchera, Rusia. Destruí ese libro en España la víspera de nuestra partida. Fin de la cita. Ese libro, del que se han intentado malogradas reconstrucciones, plantea nuevas preguntas, todas desagradables para quien se interese de veras en estos asuntos, en vez de seguir las opiniones al uso. En realidad, ninguno de los poemas atribuidos por la crítica a ritmos o salmos rojos tiene ritmo o entonación de salmo. Si se pasa a considerar esto último, lo de salmo, uno de sus primeros poemas publicados cumple siquiera en parte con esos requisitos: Himno del Mar, aunque no elogia la Revolución Rusa ni la hermandad del hombre y el pacifismo. Algo equivalente podría decirse acaso de Insomnio, también aparecido por esta época. Himno del Mar es el poema más antiguo de los conocidos que Borges publicó en España en 1919. Hubo uno previo que habría aparecido en una revista sevillana llamada Celeste, pero que nadie parece haber visto, solo hay rumores al respecto. Nótese que en ambos casos Borges habría compuesto esos poemas antes de trabar amistad con los ultraístas sevillanos, lo que ocurrió en noviembre de 1919. Es decir, sus primeras escrituras y sus primeras publicaciones tienen lugar antes de conocer el ultraísmo. Hay en Fervor, entre paréntesis, otro texto de 1919, Llamarada, más bien una prosa poética que un poema. Al considerar la autobiografía de Borges hay que corroborar lo que dice en base a otras fuentes, pero no menos importante es tener en cuenta lo que Borges no dice. Por ejemplo, se afirma universalmente, y él mismo lo ha hecho, que Borges nunca escribió una novela. Pero no es cierto. Aunque Borges no lo menciona en su autobiografía, entre 1921 y 1922 se puso a escribir una novela a varias manos con Macedonio Fernández y un grupo de amigos. Su título: El hombre que quiere ser presidente. El texto era bastante disparatado, al estilo de lo que por la misma época escribía en España Ramón Gómez de la Serna, con quien, por lo demás, Macedonio trabaría amistad cuando el español se radicara en Argentina debido a la guerra civil en su país. Según Borges, en la década del 60 se conservaban aún 2 capítulos de esa novela en casa de uno de los hermanos Dabove, coautores del texto. Entretanto, el manuscrito parece haberse perdido. Es un importante antecedente del Museo de la Novela de la Eterna de Macedonio, con la que comparte varios motivos en los que no vale la pena entrar ahora porque nos llevan lejos de nuestro tema. En su autobiografía, Borges afirma, además: escribí los poemas de Fervor en 1921 y 1922. Puede mostrarse, sin embargo, que algunos poemas son muy anteriores. El más espectacular, llegado a mi conocimiento, es también el más antiguo y surgió originalmente hacia 1914.
Montaña de Gloria se llama. Es un largo texto, mejor dicho, una serie de 3 textos, todos aún inéditos. Al respecto, el librero anticuario Víctor Eiserman de Buenos Aires dice en su catálogo de homenaje a Borges, presentado a una feria internacional del libro anticuario en París: manuscrito de juventud de Borges, seguramente el más temprano disponible de un texto poético de su autoría. Iniciado en 1914, registra elaboraciones sucesivas que se extienden hasta 1919, demostrando la continuidad de una obsesión temática que lo acompañará hasta muy entrada su edad. Bajo el título general de Montaña de Gloria consta de 3 partes: Inscripción sepulcral 1, Inscripción en cualquier sepulcro e Inscripción sepulcral 2, cada una de ellas consagrada a la memoria de uno de sus ancestros vinculados con las guerras que asolaron al país en esa época: Isidoro Suárez, Juan Francisco Borges y Francisco Isidoro Borges. Fin de la cita. Los poemas nombrados son antecesores de otros 3 que conformarán con los mismos títulos la primera edición de Fervor. Gracias a la generosidad del señor Eisenman, he visto hace poco, después de entregar el libro a la imprenta, una copia del manuscrito, así como una transcripción tentativa con algunas lagunas. Hay numerosas variantes entre las versiones originales y las publicadas por Borges, de modo que puede afirmarse que el manuscrito al que me refiero no fue el que sirvió para la impresión en 1923. Tiene que haber habido manuscritos intermedios que no han llegado a mi conocimiento. El tipo de letra utilizado por Borges en este manuscrito era hasta ahora desconocido para mí. Muy alargada, lánguida, difícil de leer, sobre todo en una fotocopia poco fiel. Por encargo del señor Eisenman se hizo una versión impresa, un ejemplar, con una tipografía que intenta transcribir el manuscrito. Debido a la dificultad de descifrar el texto, la transcripción abunda en vacíos y conjeturas. Una cosa es, sin embargo, notable. Casi todos los versos que formarán parte de Inscripción sepulcral 1 en Fervor estaban ya contenidos en la versión primigenia, mucho más larga y en general menos lograda. A decir verdad, contiene algunos versos muy feos. Otra curiosidad: la dedicatoria que encabeza el poema contiene un error de escritura de Borges que llama Isidro a su antepasado Isidoro. Al comienzo de cada uno de los 3 poemas hay un dibujo, un retrato de la persona a quien está dedicado, esos parientes que nombré antes. Seguramente no fueron realizados por Borges. No ignoro que últimamente se le atribuyen varios dibujos, pero considero que la mayoría no son de él. El único de los que conozco y recuerdo ahora que sí es suyo es el de un tosco compadrito aparecido en la revista Valoraciones, si recuerdo bien. Aunque en ningún documento llegado a mi conocimiento se confirme mi intuición, tengo para mí que esos 3 poemas juntos, de haber sido concluidos a tiempo, o en algún momento antes del 23, hubieran conformado una bella y homogénea plaqueta, y por eso cuento Montañas de Gloria como un libro. La ceñida transcripción encargada por el señor Eisenman cuenta con 21 páginas impresas. En una plaqueta podrían haber sido 50, tamaño suficiente para el poemario de un principiante. Otro libro planeado por Borges hacia marzo de 1921 se titulaba La crucifixión del sol. Eso surge de una carta suya, escrita en alemán, al poeta expresionista Kurt Heinicke, que di a conocer en el 2000 y reproduje en mi libro El joven Borges y el expresionismo literario alemán. No queda de él hasta donde hoy se sabe nada, salvo el título y un poema en alemán que Borges le envía a Heinicke, llamado Mañana sureña, que es una versión traducida pero modificada de Mañana, un poema que Borges había publicado ya en Madrid en la revista Ultra. Contiene algún verso digno de fervor, como estos, que son los finales. La joven mañana sobre mi hombro canta como otro pájaro. Es quizás a este libro Crucifixión del Sol que Borges alude al decir en una entrevista tardía de los 80: Fervor fue el cuarto, porque yo destruí 3 libros anteriores que eran aún peores que Fervor. Esto lo dice en entrevista con Antonio Carrizo del 82. No he mencionado todos los planes de Borges, pero es hora ya de pasar a otros aspectos. Quien quiera leer
o enterarse de todos los proyectos del libro anteriores a Fervor, tendrá que leer mi libro o un anticipo que hubo en la revista 40 Naipes que salió este año, hace unos meses. En la autobiografía dice Borges, el volumen salió a principios de 1923. El libro fue impreso en 5 días. Yo había pactado por una edición de 64 páginas, pero el manuscrito resultó demasiado largo y a último momento, por suerte, hubo que dejar afuera 5 poemas. No hubo corrección de pruebas, no se incluyó un índice y las páginas no estaban numeradas. Una vez más, nada de ello es cierto. El libro no salió a principios del 23, sino a mediados de julio, y es verdad que el libro carece de índice, pero no es cierto que no existiera. Borges remitió uno de su puño y letra a la editorial, mejor dicho, al taller de impresión, y por alguna razón no fue adoptado. Lo he visto gracias a la generosidad, una vez más, del librero anticuario Víctor Eisenman, quien tuvo la gentileza de mostrarme los manuscritos que se usaron para la impresión del libro Fervor, manuscritos de la mano de Borges. No hay allí el menor indicio de que falten 5 poemas. Para colmo, se conserva en una universidad norteamericana un ejemplar de pruebas de Galera de Fervor con paginación corregida y también sin esos 5 poemas. Un dato curioso, el manuscrito del índice corrige hacia el final el orden de los poemas. Se cambia el orden del poema Forjadura, que en la lista original cerraba el libro, a Antes de atardeceres, de modo que Despedida pasa a ser convenientemente el último poema del libro. Borges agrega en su autobiografía, nunca pensé en mandar ejemplares a los libreros ni a los críticos. Narra luego la famosa anécdota de que ocultó ejemplares de su poemario en los sobretodos de los miembros de la redacción de la revista Nosotros. Aparte de que absolutamente nadie ha corroborado esa anécdota, la frase de Borges es mentirosa. Sí mandó libros a críticos tanto de Argentina como de España y remitió a nosotros copia de las reseñas aparecidas en Madrid para que fuesen reproducidas en la revista porteña, que es lo que ésta hizo. En mi libro recopilé además 33 dedicatorias de Borges, entre ellas algunos escritores famosos en la época, como Miguel de Unamuno o Alfonso Reyes. Es decir, tanto por elección propia como por sugerencia de su futuro cuñado Guillermo de Torre, hizo llegar su libro a personas importantes de la escena literaria en castellano de su momento. Mostré también que hubo al menos 2 anuncios publicados en una revista argentina inicial. El segundo de ellos, más explícito que el primero, contiene interesantes peculiaridades, por eso lo voy a citar. Habla de Fervor y dice que es de Borges, el primer libro ultraísta publicado en la Argentina. Si usted siente curiosidad por las nuevas tendencias literarias, lea este libro. La nueva lírica se basa en la imagen intuitiva. Borges es el que mejor la ha obtenido. En venta solamente en la administración de Inicial, y el local estaba en la Avenida de Mayo. El precio del ejemplar era 1 peso moneda nacional. Recuérdese al respecto que Borges aseguró a menudo que la edición de 300 ejemplares la pagó con 300 pesos que le había dado su padre. Interesante es comprobar que Luna de Enfrente, el siguiente poemario, se vendería en 3 pesos, como si el renombre de Borges hubiese aumentado en el intervalo. O la devaluación del peso, vaya uno a saber. Aunque no queda claro si el anuncio fue hecho por encargo de Borges, quien aún se encontraba de viaje en Europa, o si se trató de un desliz autónomo de su amigo Roberto Otelli, exaltado admirador de la metáfora ultraísta. A pesar de eso, llama la atención que Inicial dispusiera de los derechos exclusivos de venta. Inicial, por su parte, fue una revista en la que Borges colaboró asiduamente, porque lo unían lazos de amistad a uno de sus directores y fundadores, Roberto A. Ortelli. Este había sido administrador de Nosotros y ayudó desde allí a la difusión de la obra del joven Borges, y había colaborado con él ya en la primera revista Proa. Juntos planearon incluso una nueva revista, pero Borges debió abandonar el proyecto al marcharse a Europa a mediados del 23. En los últimos decenios de su vida, Borges intentó suscitar la impresión de que poco le importaban la fama y el reconocimiento, pero de joven hizo todo lo posible por lograrlos, lo cual es legítimo, claro.
En una carta a Roberto Giusti de nosotros, Borges dice cuáles son sus poemas preferidos. Entre las composiciones de fervor con las cuales estoy encariñado están Calle Desconocida y Remordimiento por cualquier defunción. El manuscrito de Calle Desconocida, fechado en 1919, se conserva en Estados Unidos en una biblioteca. Ambos poemas mencionados fueron adoptados por Julio Noé, también perteneciente a la dirección de nosotros, en la primera edición de su antología poética, donde además incluyó Un patio de fervor y otros poemas de Luna de Enfrente. Es de subrayar que Noé recibió de Borges los últimos 3 poemas antes de su aparición en Luna de Enfrente. En la segunda edición corregida se eliminan Remordimiento y Antelación de Amor, quizás con la venia o a pedido de Borges. Me salté un parrafito. Las calles de Buenos Aires son uno de los motivos recurrentes en Fervor, pero hubo muchos precedentes de sus poemas donde se habla de ellas. En el poema Benarés de Fervor, el verso La luz va abriendo como ramas las calles repite casi puntualmente una metáfora de un poema del año 20 llamado Señal, que decía fuimos abriendo como ramas las calles. El verso había pasado antes ya sin cambios a Prismas, aparecido en Ultra en marzo del 20 en Madrid. Vamos abriendo como ramas las calles. Y así se podría seguir un buen rato haciendo la arqueología de muchos de los versos contenidos en Fervor que figuraban en poemas previos publicados en España. Ese trabajo que el periodista peruano Carlos Meneses comenzara en los años 70 fue proseguido por mí en los 90 y por otros autores como el ya citado Antonio Cajero en su edición crítica. De modo que hoy puede hacerse una cartografía muy clara acerca de los pretextos de Borges. Prometí al comienzo decir algo sobre la imprenta en la que se hizo Fervor. No fue una editorial, sino una imprenta. El libro mismo no consigna ni editorial ni taller de impresión, que aparecerán recién mencionados más tarde en otro libro de Borges. Se trata de la casa impresora llamada Cerantes, no especializada en literatura de avanzada. Publicaba libros para chicos y cuando editaba poesía era de modernistas o tardomodernistas de segunda y tercera categoría, como Bartolomé Galíndez. Tengo para mí que Borges eligió esa imprenta porque era barata y que ello ocurrió por sugerencia de Galíndez, con quien Borges tenía trato personal desde 1921. La relación, si bien fallida, Borges no lo tuvo en mucho, no fue caprichosa. Galíndez había sacado con fecha 1 de enero de 1920 una revista llamada Los Raros, en alusión a la obra de Rubén Darío, en la que había hecho abundantes comentarios sobre el futurismo italiano y el ultraísmo español. Mejor dicho, a lo poco que él había comprendido acerca de esos movimientos. Aunque se carteaba con Marinetti y había conocido a los ultraístas sevillanos que hacían la revista Grecia, donde Borges publicó, Galíndez estaba tan imbuido de su propia genialidad que no llegó a captar lo esencial de los movimientos estudiados, cosa que le reprocharía, entre otros, Vicente Huidobro. Ya son las 18:30. Tengo aún algunos párrafos para leer sobre la crítica de la época en la recepción que se hizo de Fervor. Con su libro, Borges se sitúa entre 2 partidos beligerantes. Por un lado, los modernistas y postmodernistas, por otro, la vanguardia española. Y eso se nota en varias de las críticas de la época. Borges tendrá aún que inventar, formar un cuerpo de lectores para lo que estaba proponiendo. Las primeras reseñas de Fervor aparecieron entre agosto y diciembre de 1923 en Buenos Aires, 1, 2, 3, 4, en La Coruña, en España, una en París y en Santiago de Chile. Otras aparecerían en 1924 en Uruguay, en Buenos Aires y varias en España. Recuérdese que Borges había estado haciendo largas visitas a España entre 1920 y el 24, donde tenía muchas relaciones. La mayoría de quienes escribieron sobre la primera edición de Fervor conocían a Borges personalmente, como ya era el caso de Torrendel,
el primero en reseñar el libro. Era un catalán que se había exiliado en Argentina. Ortelli, que ya mencioné antes, y el chileno Salvador Reyes eran amigos de Borges y habían colaborado en su revista Proa. Salvador Reyes también lo haría en Inicial, de Ortelli. Rafael de Diego pertenecía a la bien predispuesta redacción de Nosotros. A Julio Casal, que era un uruguayo cónsul en La Coruña, en España, Borges lo va a conocer más tarde personalmente, pero el uruguayo debe haber reseñado el libro a instancias de Guillermo de Torre, con quien tenía trato y correspondencia, que publiqué con Pilar García Sedas en Montevideo en el 2015. La recepción del libro fue en general más comprensiva y elogiosa en España que en Argentina. En el pueblo gallego de Vigo se lo retrata así. El autor de Fervor es un joven poeta argentino que viaja actualmente por Europa. De los ecos que la clarinada ultraísta suscitó entre la juventud rioplatense, es este uno de los más seguros y de los más resonantes. Más tarde afirmó su prestigio lírico hasta el punto de merecer que se le considerara como una de las más robustas posibilidades de la poesía vanguardista hispanoamericana. El año pasado publicó Fervor de Buenos Aires, libro magnífico que ojalá diese una pauta a la novísima lírica americana. Quizás la primera reseña propiamente dicha aparecida en Madrid fuera la de Enrique Díez Canedo. Canedo ya había mostrado desde 1920 en la prensa simpatías por la producción de Borges. Hay que saber que en esa época Canedo era uno de los críticos más influyentes en Madrid. En las revistas de jóvenes, dice Canedo, abiertos a las nuevas tendencias, destacamos muy pronto el nombre del autor de este libro. Los versos de Borges se distinguían entre los de todos sus compañeros por la seguridad rítmica, por la riqueza verbal, por el desdén del nuevo lugar común. Un ritmo seguro que no era el de una prosa partida en renglones arbitrarios. Una riqueza verbal que no consistía en el neologismo innecesario ni en la caricatura de la palabra conveniente, por el doble camino de la deformación del vocablo o de la acepción caprichosa. En fin, sigo con el siguiente párrafo. El fervor de Buenos Aires en su uniformidad espiritual y rítmica acentúa estas cualidades. Una invención constante de expresiones poéticas, de imágenes, un nuevo acoplarse de adjetivos y sustantivos nos sorprenden a cada composición. Fin de la cita. Otro de los que reseñaron Fervor fue Ramón Gómez de la Serna, en un texto que a mí me parece ambiguo. Yo creo que Borges debe haberse sentido mortificado por la reseña porque era elogiosa pero algo paternalista. De hecho, ya antes de leerla, Borges sintió aprensión, según relata en carta inédita y sin fecha a Guillermo de Torre de mayo de 1924. Le dice a Torre: recibí tu carta, en la que Torre le anunciaba que Ramón iba a escribir sobre Fervor, que es una suerte de amonestación y de morir habemos, pues dada mi torpeza y el hecho de haber culpado a Gómez de la Serna de escritor maniático en proa, anticipo mucha burlona hostilidad en su juicio. Te agradecería me enviaras pronto el artículo para descansarme la curiosidad de hombre ramoneado sin saber cómo. El temor de Borges no era infundado. La nota de Ramón sobre Fervor trasluce cierta displicencia, como de persona mayor que describe a un niño apocado, si bien no deja de reconocer méritos a la obra. En agosto de 1921, Cansino Sassens, que había sido el iniciador del ultraísmo como grupo, en 1919, no en 1918, no en 1916, como se acostumbra decir, sino recién a partir de febrero del 19, Cancinos depuso en carta a Torre su corona de jefe intelectual del ultraísmo. Su opinión seguía teniendo, sin embargo, peso en el mundillo cultural de Madrid. En el 27 recopiló sus notas sobre Borges en su libro La Nueva Literatura. La manera en que el texto es presentado no permite discernir cuándo fueron escritas las partes que lo contienen, pero ello puede reconstruirse en base a las publicaciones hemerográficas. El apartado que en el libro figura bajo las fechas 1919-1923 fue publicado originalmente en el 25 bajo el título Inquisiciones, aunque se ocupa también ampliamente de Fervor. Llama la atención que Cancinos no dedicara a Fervor una nota previa y autónoma.
Se acostumbra a suponer que la relación entre él y Borges fue muy estrecha desde que se conocieran en Madrid en abril de 1920. Pero yo no lo veo así. Tiendo a suponer que Borges era al comienzo apenas un joven más entre los muchos que acudían a su tertulia y aprovechaban sus enseñanzas. Cansinos habrá reconocido su singularidad en 1923 o incluso más tarde. Si bien tardía, la recepción por parte de Cansinos es elogiosa. Dice Cansinos, es este el primer libro publicado por el poeta y va precedido de un prólogo, admirable por su buena prosa, en que las palabras justas y precisas se enlazan entre sí, con la tupida malla de un coselete, etcétera, etcétera. Eso me lo salteo. Cansinos pone al poeta algunos reparos, que serán más tarde uno de los reproches más frecuentes contra su poesía. Sin embargo, dice, hemos de reconocer lo que una amplia cultura y un hábito reflexivo imponen de restricción al sentimiento. Borges, ya lo hemos visto, gusta de perseguir la espiritual aventura. Ante sus ojos de poeta lleva unos lentes doctorales que llenan su visión de luz, mas también de frialdad, imponiéndole esa mesura y contención propia de los cristalinos escudos. Conviven en él la aptitud y el anhelo creadores, el don de producir la maravilla, con la científica curiosidad para alumbrar su origen e inquirir sus resortes. Es un poeta con algo de profesor y de filósofo. Cansinos cierra su comentario con una advertencia. Esperemos, sin embargo, que su innata mesura le librará de caer en el peligro de los esnovismos literarios y los lentes del profesor no impedirán al poeta recibir en sus ojos el fresco rocío de las mañanas de la vida. Me salteo unas líneas que son demasiado de la época en su estilo. Aún en 1926 había en España ecos positivos de la aparición de Fervor. Una nota sin firma aparecida en la revista sevillana Mediodía lo formula así: Borges, el gran argentino, el que desempolvó del acervo literario de nuestros clásicos, Quevedo, Gracián, Villarroel, todo un gran caudal de voces áureas, oxidadas por el casi olvido de 3 siglos, al acuñarlas en los troqueles exactos de sus versos y dejándolas allí por último con su primitivo retintín acusmático, constituye con su fervor la más fuerte ejemplificación de cuanto podemos esperar de los poetas americanos de esta hora. A su vez, la crítica de los profesionales porteños se dirigió por un lado contra el verso libre practicado por Borges. Su libro fue tomado como sintomático de una escuela con dudosos méritos formales. Este reproche era genérico, no estaba dedicado exclusivamente a Borges. Por otro lado, y esta vez sí, personalmente, se le imputaba ya en esa época intelectualismo, falta de emoción. Si acaso, se le reconocía capacidad para crear metáforas. Las críticas representativas de esta tendencia son las de Torrendel y Rafael de Diego, que pertenecían a la generación anterior y tenían, por supuesto, otros gustos literarios. Torrendel reprocha a Borges, por un lado, que sus poemas no tiendan a la música y que la repartición de las líneas sea lo único que deje aparecer algunas composiciones como verso. Por otra parte, su mayor crítica es que los poemas de Borges no hacen vibrar la emoción entusiasta, cita, debido a su preocupación de aclarar conceptos y sensaciones. Interesa recalcar que a pesar de que manejara algunos conceptos, modernismo por ejemplo, con poca precisión, y que tuviera mucho que poner a la factura de los versos de Borges, que considera ante el horizonte de las pretensiones de una denominada secta, se alude al ultraísmo, Torrendel confiesa: Borges, desde luego, escribe sólidamente y compone con seriedad. Yo lo he seguido devotamente mientras ha querido obsequiarme con su clara recitación. He admirado sinceramente su esfuerzo, si bien todavía no he podido rendirle mi emoción. En algunas de sus poesías, principalmente en Ausencia y Llaneza, prodúcese la complacencia y hasta la satisfacción de lo bien realizado. Paralelamente al comentario de Torrendel, apareció otra reseña de Fervor sin firma en la revista mensual Noticias Literarias, dirigida por César Olmos en Buenos Aires, ya en agosto del 23, o sea, un mes después de la aparición del libro. Borges es un poeta de la nueva generación por su edad y por su manera.
Dotado de inteligencia sagaz y vasta ilustración, se encuentra junto a los que libran la batalla contra el concepto arcaico del arte. En su libro se propone cantar aspectos y lugares de la ciudad, ofrece vivos contrastes de sencillez y complejidad. Mm. La poesía de fervor de Buenos Aires no se siente si antes no se la comprende. Todas las cosas encuentran resonancias emotivas en el alma de Borges. La ciudad está en él, pero es una ciudad desierta. El hombre no ocupa ningún lugar en sus versos. Este, que compite con el artículo de Torrendel recién citado por el honor de ser el primer comentario de un libro de Borges, suscita la incógnita acerca del autor. Yo lo imagino joven, pero no simpatizante del ultraísmo. El comentarista anticipa al final una crítica que será más virulenta años después, cuando se reprochará a Borges su inhumanidad. Y voy a saltearme algunos otros resúmenes de crítica, porque se puede leer en el libro, y pues ya estamos llegando al final del tiempo que se me había dado, y voy ya llegando al final. Una de estas reseñas que quizás sí valga la pena citar brevemente es que se le reprocha lo siguiente: tal vez con mejor conocimiento de las leyes del verso, algunas inmutables, hubiérase respetado cierta conveniente disciplina, con lo que las emociones a expresarse alcanzaran más nitidez. No me parece descabellado pensar que Borges tuviera ese párrafo en mente en 1939 al parodiar a cierta clase de autores en la figura del neosimbolista Pierre Menard, quien también se ocupará de las leyes esenciales, aunque en ese caso de la prosa. Estoy salteándome algunas reseñas. Ya estamos por terminar con este párrafo. También su amigo Guillermo de Torre criticó sin reservas algunas tendencias de fervor. En una carta inédita, Borges le había escrito: ya supongo estará en tus manos mi secuencia de poemas Fervor de Buenos Aires, suerte de resumen de mi vivir intelectual y amatorio allá en la patria. Lo de amatorio tendrá que ver con su noviazgo con Concepción Guerrero. Yo sé que tú has de poner grandes reparos a la rigidez de su hechura y a su continuado afán ideológico. A fuerza de discusiones quizás lleguemos a entendernos. Cuenta también a Torre que recibió una carta desde Buenos Aires, no se sabe de quién, y dice que el amigo le dijo lo siguiente: seguiré siendo amigo tuyo a despecho de cualquier libro, como si Fervor nos hubiese gustado. Torres se quejará en la reseña que hará mucho más tarde del libro de que al publicar ese libro Borges se apartó de su mejor época, de su mejor obra, que era la que había realizado como ultraísta en España. Y intenta instigarlo a retomar ese camino, cosa que Borges no hará porque, como declara ya en el prólogo de Fervor, él está ya en otra cosa. Mm. Dije al comienzo que en mi libro están documentadas las fuentes, desplegadas las pruebas, explicitados los indicios que me llevan a emitir hipótesis. Creo por eso tener en todo razón. Claro que no. He logrado, sí, iluminar algunos entretelones, demostrar que mucho de lo que se asevera es falso. Creo también haber puesto algunos aspectos en un nivel más alto, más complicado si se quiere, pero menos lejos del error. Sin embargo, estoy seguro de que seguirán apareciendo documentos y que alguno de ellos mostrará que también yo la pifié en algunas cosas. Y está muy bien que sea así, ya que el saber es un work in progress y sobre todo resultado del esfuerzo colectivo. Alfonso Reyes acostumbraba a citar un antiguo adagio latino: todos lo sabemos entre todos, con el que coincido plenamente. Me enorgullece formar parte con ustedes de ese cambiante grupo que se renueva a cada generación. Ya están entre nosotros, aunque aún desconocidos, quienes llevarán estos temas más hacia adelante. Y termino con una expresión de deseo que puede parecer ajena a estas cosas, pero creo que no lo es. Viva la universidad pública, viva el CONICET y en general todo lo de la cultura que algunos cretinos quieren abolir. Eso quería decirles hoy.
quería sobre todo agradecerte, Carlos, y tenemos unos minutos para hacer preguntas o comentarios acerca de lo que escucharon. ¿Se cortó? No. No. Ah, ¿alguno de ustedes quiere comentar algo? Preguntar a Carlos, aprovechar. Por fuego. Rompo el fuego. Bueno, Carlos, primero, como siempre, ¿escuchás bien? Sí, No, sí. como siempre, agradecerte el trabajo enorme, pertinente, oportuno en este año de fervor. Quedé muy impresionada con toda algunos trabajos tuyos, por supuesto, sobre las prehistorias, ¿no? La genealogía de los poemas conocía, pero quedé más impresionada con esta última parte que aportaste de las reseñas, que nos permite, ¿no?, sacar muchas conclusiones respecto de la recepción. Entonces, habiendo recién escuchado tu trabajo y bajo el impacto, me preguntaba, porque justo estamos conversando con los alumnos, si será cierto, y digo, siguiendo la línea tuya de ponerlo en duda, si sería cierta eh, esa actitud tan en contra que tenían los ultraístas, ¿no? Cuando Borges escribe con el grupo de ultraístas españoles, ya sea en Sevilla, ya sea en Madrid o en Mallorca, cuando escribe todas esas proclamas declarando tener tantos adversarios. Sería tan así, estas críticas que se pueden leer en esta línea, ¿no? Em, Borges mismo participó en al menos dos polémicas suscitadas a propósito cuando estuvo en España. Él estuvo radicado, por ejemplo, en Mallorca un tiempo, y el mundillo literario e intelectual de Mallorca era bastante tradicional, por decirlo urbanamente. Borges y un par de mallorquines, Jacobo Sureda y otros dos, tenían la intención de hacer algo nuevo, entre paréntesis, incitados por Borges, y lo que se les ocurrió para ello es desatar una polémica, que armara una conciencia, hablando de cosas que en esa época no eran bien vistas o bien recibidas en la isla, y así conseguir un poco de propaganda. Borges mismo lo menciona en su correspondencia con Jacobo Sureda, que publiqué en el 99 en el libro Cartas del Fervor. Ahí se pueden seguir las evoluciones de esa polémica. Eh, yo creo, dicho de manera general, que todos los movimientos de vanguardia, para mí los únicos reales existentes son los de la vanguardia histórica, lo demás es un calco, eh, querían y necesitaban, digamos, sorprender a lo que se llamaba al burgués para llamar la atención y hacerse un campo que no existía. Hay que considerar que en los movimientos de vanguardia más importantes, de lo que se trataba no era, digamos, de imponer alguna idea estética, sino también de ganarse la vida. Hay que hablar de estas cosas, ¿no? Hay que hablar del aspecto material de, de la literatura y también de la literatura de vanguardia. Yo, si tuviese más tiempo, alguna vez escribiría un libro sobre quién financiaba las revistas, quién financiaba los libros, cuántos ejemplares se vendieron, quién los compró, quién los leyó, qué hizo con eso. Creo que habría que hacer un trabajo así. Por ejemplo, del tan sonado manifiesto del ultraísmo que hizo Guillermo de Torre a fines del 20, se vendieron un par de docenas de ejemplares. Nadie lo leyó. O sea, lo mandaron a provincias, pero no se vendieron. Eh, Borges mismo habla cuando publicó Prisma, la revista Mural, que algunas fueron arrancadas. O sea, em, había que instaurar una manera de hacer literatura y de leer literatura, de hacer la recepción adecuada. Y para eso convenía llamar la atención. Es uno de los métodos que han aplicado todos los vanguardistas, aunque los ultraístas han sido los menos estrepitosos. Eran en realidad jóvenes bastante modosos, si se los compara con movimientos previos como el dadaísmo, por ejemplo. Eran chicos en general de buena familia, no todos, pero digamos un tercio al menos. Luego fueron abogados, profesores, lo que sea. O sea, no eran tan
tan de vanguardia como vanguardias previas. Hay que considerar que el ultraísmo es una vanguardia tardía, cuando ya todo está casi está hecho, ¿no? Si empezamos con el futurismo y pasamos por el dadaísmo y el expresionismo y luego los comienzos del surrealismo, el ultraísmo en esa hilera sobra, no alcanza, no da la talla, como se decía antes, ¿no? Le falta poder, le falta profundidad. Pero es lo que había en esa época en España, es eso de lo que Borges formó parte. No es casual que por eso haya sido de los mejores dentro del movimiento, ya de joven. No sé si respondí más o menos tu pregunta. Una pregunta. Entonces, el padre de Borges no financia el pueblo de Buenos Aires, le presta el dinero a Borges. No, se lo da, no sé, me imagino que se lo regaló, pero eso en realidad no es muy importante, ¿no? No, siguiendo con la cuestión familiar, ¿cómo entran los dibujos de Nora en este libro? Porque Bueno, Nora es la primera de la familia Borges que publica en España, eso poco se sabe o no se cuenta. Nora Borges empieza a publicar ilustraciones en una revista en la que más tarde va a colaborar Borges en Mallorca, y fue, digamos, una persona de tres que en total fueron responsables de la imagen ilustrativa o artística del ultraísmo en España. Ella misma, que fue de las primeras, y luego otras dos personas que ahora no vienen al caso. Pero no se puede desgajar a Nora Borges de Jorge Luis en el rol que ambos tuvieron dentro del ultraísmo español, como dúo, digamos. Revista en la que publicaba Nora, publicaba Borges, en la que publicaba Borges, publicaba Nora, eh, y eran vistos no solo como hermanos, sino como un dúo, digamos, dicho un poco divertidamente, un dúo dinámico, ¿no? Uno hace pintura y ilustraciones y el otro escribe. Um, yo no lo cité, pero se mencionan algunas reseñas también a Nora, como su hermana y, como se decía antes, musa del ultraí. O sea, incluso muchos poemas le han sido dedicados por poetas españoles. Eh, si no recuerdo mal, son 7 u 8 poemas que se le han dedicado en España. Eh, Incluso se escribió una obra de teatro en la que ella juega un papel muy importante bajo el nombre incluso de Nora. No Borges, pero Nora. O sea que fue, digamos, un personaje importantísimo dentro del ultraísmo español. Menos en Argentina, hay que decir, porque su papel protagónico disminuye considerablemente en Buenos Aires, pero en España, y a pesar de lo que ella misma dijo en algunas entrevistas, que no salía y que solo se enteraba de estas cosas de oídas, yo creo que sí participó en tertulias de joven y que dejó de hacerlo más tarde cuando se casó con Guillermo de Torres. Si uno quiere, uno de esos casos donde la mujer se inmola en el matrimonio. Ocurre a menudo. Y estos tres dibujos de las inscripciones sepulcrales no pueden ser de Nora Borges. Yo de eso no opino porque no soy experto en arte. Sí sé que no son de Borges. Lo sé digo que lo sé, pero no lo sé. Es una conjetura. Eh, yo conozco dibujos que sí son de Borges y que tienen un trazo muy diferente. Por eso no creo que esos dibujos ni algunos otros que se le atribuyen sean de él. Eh, Podrían ser de Nora, pero en realidad la experta en eso sería Patricia Artundo, que lamentablemente no está hoy aquí. Yo la invité a que participara. Ella es la especialista en Nora Borges y puede explicar mejor esas cosas relacionadas con el arte. No es mi especialidad, pero mi intuición es que no son de Borges y quizás tampoco de Nora, porque el trazo de Nora que yo conozco, pero es muy posterior, no es de 1914, sino de los 20 o del 19, es muy diferente. O sea que no sé de quién son los dibujos. y los dibujos de fervor, ellos se los ofrece al hermano, ¿Cómo? los dibujos que Nora publica en la edición de 23. ¿Qué pasa? Aparte, en relación con los poemas, ya los tenía, cómo es esta Eh, cuestión. eh, yo tengo entendido que lo hizo expresamente para la cubierta, aunque no hay
pruebas que yo conozca de eso, pero lo que sí ocurre es que había motivos muy similares ya en otras publicaciones suyas en España. Las balaustradas son un motivo recurrente, las diagonales son un motivo recurrente, eh, cosas relacionadas con Argentina o con Buenos Aires, con la historia argentina, ya eran motivos en la obra de Nora, que acostumbraba además a hacer dibujos de todos los sitios por los que pasaba. O sea que algunos se pueden tratar solamente por el motivo que reproducen, porque acostumbraba incluso hasta ya de muy mayor a dibujar continuamente. Como digo, creo que eso fue hecho expresamente para la portada, aunque no hay pruebas de eso, pero los motivos ya figuraban en su obra desde antes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer una consulta con respecto a la distracción de la filóloga, ¿no? Que toma una versión de Fútbol de Buenos Aires posterior para realizar un nuevo Borges. ¿Qué pasa si se toma una versión del 74 posterior para analizar el Borges o la obra de Borges maduro? ¿Qué se podría hacer? Como ir a Fútbol de Buenos Aires y tomarla como una obra de madurez. Por Eh, ejemplo, no sé si entendí bien, pero intento responder. Eh, yo entendí el problema de esta señora, que se estaba ocupando del surgimiento del criollismo en Borges. Estaba investigando, digamos, los antecedentes del criollismo del 26 y lo pone ese origen en el 25 porque no conocía la edición original de Fervor de Buenos Aires. Y descontando la edición original, la palabra guitarra aparece en efecto por primera vez en el libro Luna de Enfrente. Lo que ella no supo es que ya había aparecido antes en Fervor de Buenos Aires, porque trabajaba, lo cual hace el 80% de los que escriben sobre Borges, por lo demás, trabajaba con una edición falsa. Y en realidad uno podría decir, bueno, da igual, pero no da igual. Si uno se ocupa de la génesis de un concepto, de la génesis de un estilo, de la génesis de un motivo, tiene que ir a las fuentes y no confiar en versiones tardías. Yo insisto en este punto porque me gustaría que la gente joven recuperara el respeto que alguna vez hubo en general por lo filológico, por la exactitud filológica. No sé si se ha perdido un poco o no, a mí me da la impresión de que sí. Y no es buena filología hacer la arqueología de un concepto y no conocer los libros originales. No se puede escribir sin hacerlo. El resultado es siempre erróneo. Claro, uno puede decir, ¿qué me importa a mí el origen del criollismo, de la guitarra? Pero bueno, entonces no hay que escribir sobre eso. Hay que dedicarse a otros temas. Claro, yo creo que es eso, se puede analizar el poema según la edición del 62 o el 74 o posteriores, sin decir, la primera vez que apareció la palabra es esta porque no se tiene idea. Claro, pero la guitarra es un poema de 23, un poema que vos te sacas. Claro, claro. Inclusive, justo hoy estábamos revisando en clase que un verso de la guitarra, él lo resignifica en un cuadro que habíamos visto en Calle de Contina. Pero lo que significa en la edición de las obras completas. Se toma este verso, que es un poema que él decide no poner, y lo coloca en una versión nueva de Calle Desconocida, que es un poema también del 26. Este Sí, por el que te preguntaba Viviana, cuando uno lee un poema corregido por el Borges de los 70, de las obras completas, del 24, está leyendo al Borges del 74. sí, Por ahí vamos. Claro, claro, sí. Eso se puede hacer también. claro. Eso es legítimo, eso es legítimo. Claro. Mi problema comienza cuando uno cree estar leyendo el Borges del 23, pero en realidad está leyendo el del 74. Si se quiere estudiar la obra completa en la edición del 74, perfecto. Eso me parece legítimo. Esto le pasa a Borges con Lucía. Él lee los gauchos orientales, y esto lo dejo por una crítica uruguaya. Él lee los gauchos orientales, pensando que era la primera edición, y está leyendo la segunda versión, que Lucía cambió porque leyó el Martín Fierro. Claro.
Y Borges corrige, dice que entonces insiste ejecutor de Hernández, cuando en realidad es un error de Borges. Claro. Digo, lo que vos me estás apuntando, ¿no? Pero bueno, justamente la idea es no hacer No hacerlo, afirmaciones claro. que tengan que ver con origen o con todo eso si no se está seguro o segura de eso. No, Mientras que podés leer claro. un texto como está, Pero pero eso hacer un porque, reading de ese texto y seguro, no no, remontarte claro, a otras cosas. pero eso porque Borges nos da una lección del texto infinito. Claro. Ese es el punto. Lo que en otros autores por ahí, ese poema publicado, yo luego, ese poema publicado a tal fecha es el mismo en las ediciones sucesivas. Entonces vos estás leyendo la edición del Claro. 34 de Lugones, que es la misma de 1899. Yo creo que aquí se En trata Borges no. de un tema también de asequibilidad, de las ediciones Princeps, o la Claro, segunda o la sí. tercera. Bueno, pero Estaba pensando en cómo que la del 23 es bastante es accesible. sí. Pero también hay algo del propio Borges que en el prólogo, por ejemplo, de Luna de Frente, dice después, poco he modificado este libro. Claro, bueno, Pero Eso es una mentira. es como pica, claro, diario de Renzi. ¿Qué diario de Renzi? Bueno, me nombraban todos los amigos tuyos. todos los escritores y las editoras hacen eso. A mí yo estaba pensando constantemente en Walt Whitman, que es el autor que yo enseño en literatura comparada, porque de Hojas de Hierba se hicieron 6 ediciones. La primera, de 1855, difiere enormemente de la última, la edición del Lecho de Muerte de 1891. Hasta tal punto que esta edición tiene como 700 y pico de poemas, y List of Cats en 1855 tiene 12 poemas. Y no solamente eso, sino que la puntuación, los versos, Whitman los hacía viajar de un poema a otro, etcétera, etcétera. Me hizo acordar mucho a las operaciones de Borges con sus borraduras y claro, un traductor. Pero que eso ocurre con muchos autores, con casi todos los buenos autores ocurre lo mismo, que no se resignan a la edición original, sino que la van modificando. Y no hay ninguna objeción en eso, ni como crítico ni como lector. Pero creo que hay que respetar, digamos, la cronología y leer cada edición como de su época y no atribuir una edición a una época equivocada. Y como vos mismo decís, el Whitman de la última edición es completamente otro Whitman, es su libro en todo caso, y no se pueden mezclar las fechas. Es simplemente una cuestión, un prurito de corrección, ¿no? Claro que se puede leer cada libro por sí mismo, sin hacer historia, sin hacer arqueología. Eso es legítimo y no lo he puesto en duda en ningún momento. También me hiciste acordar cuando viniste, trajiste el libro de Borges. Mal lector. Mal lector. Borges mentiroso también, porque Whitman al final de su vida, con la última edición, dijo, no, yo siempre tuve en mente el edificio de hierba. Mentira, no tenía la menor idea de lo que iba a ser 37 años después, Hojas de Hierba. Lo cual es normal, ¿no? Claro, es muy normal en todos los escritores y escritoras. Sí, no, algunos fijan, otros no. Claro. Ahí puso algo en el chat. Se despedía. Bueno, nos despedimos también nosotros, Carlos, y te agradecemos muchísimo. Hay otra ahora en el aula esta que estamos usando, así que bueno, le damos un fuerte aplauso. Gracias, gracias y chao. Les vaya bien. Hasta la próxima, ¿eh? Chao. Chao, chao. Este es el libro del que estaba hablando ahí. Ah, qué bien. Buenísimo.